Bien, y hoy, como yo les decía, vamos a cumplir una nueva etapa de resolución de problemas de optimización. Voy a abocarme a el ejercicio, por ejemplo, 12 de ese primer repartido de aplicaciones de la derivada, al que yo le llamo aplicaciones de la derivada tomo 1. Recuerden que en el encabezado, digamos así, de ese repartido, es que ustedes tenían el dibujo aquel de las monedas para que se ubiquen. ¿tá? El segundo repartido práctico de optimización era el que tenía los corredores de pista. ¿tá? Les digo para que se ubiquen sobre qué repartido estoy hablando. Ahí va. Este es el tomo 1 del que estoy hablando. ¿Lo ven ahí? ¿tá? En este es en el que estamos trabajando y de este repartido es que voy a resolver el problema número 12, cuyo enunciado está acá. Bien, ¿qué es lo que dice el problema 12? Calcule las dimensiones de un rectángulo que tenga por perímetro 100 centímetros y un área máxima. Me adelanto a decirles que este dibujito lo incorporé ahora yo. En realidad, si alguno está leyendo el repartido práctico, es la letra fría lo que tienen y no tenían el esquema. Entonces, ¿por qué este va a ser un problema de optimización? Recuerden que generalmente no tienen en la letra del problema nada que les diga, mire que esto es un problema de optimización. Nosotros habíamos dicho que para estar frente a un problema de optimización, yo debo poder distinguir en ese enunciado una función, a la que le vamos a llamar función objetivo, que pretendemos optimizar. Vale decir, determinar para qué valores de la variable independiente esa función se hace máxima y o mínima. O incluso también puede ser un problema de optimización en el que no queramos determinar esos valores óptimos, pero sin embargo queremos de alguna manera analizar el comportamiento de nuestra función en cuanto al crecimiento y al decrecimiento. Bueno, volviendo a nuestro problema en particular, ustedes acá se encuentran con un problema en el que quieren que el área sea máxima. Acabo de descubrir que la función objetivo es el área y mi objetivo en particular, maximizarla. Como en la mayoría de los problemas de optimización, ustedes no tienen de entrada la fórmula matemática de esa función objetivo y son ustedes los que tienen que construirla en base a la información que les aporta el problema. Entonces, vuelvo a repetir, el croquis no lo tenían, ustedes tendrían que arrancar por hacer entonces el esquema de ese rectángulo con el que van a trabajar. Yo decidí que le voy a llamar A al ancho, B al largo, para salir un poco del X y el Y tradicional, y entonces vamos a empezar a extraer la información. Bueno, como decíamos, la función objetivo es el área, y el objetivo es llegar a maximizarla. Vamos entonces en busca de una fórmula matemática que me permita calcular el área. El área de un rectángulo en principio va a depender de dos variables, el ancho y el largo. O sea, A por B me va a permitir calcular el área de ese rectángulo. Ahora, esta función que acabo de generar, fíjense en que en principio depende de dos variables. Para estudiar para qué valores de una variable esa función se maximiza, yo necesito que esa función quede escrita en función de una sola variable, porque por ahora ustedes solo saben derivar funciones que tengan una variable. Ya el año que viene aprenderán a trabajar con funciones de varias variables y verán cómo van haciendo las derivadas. Entonces, siguiente paso, voy a intentar deshacerme de una de esas dos variables, de la A o de la B, para conseguir una función objetivo que solamente dependa de una variable. Para eso voy a volver a la letra del problema y voy a ver qué otro dato me está aportando la letra que aún no utilicé. Y por acá me dice que el perímetro de ese rectángulo va a ser 100 centímetros.
Si ustedes piensan en cómo se calcula el perímetro de una figura, recuerden que el perímetro era la suma de todos los lados. En este caso, el perímetro, que depende en principio de dos parámetros, se calcula siendo 2 anchos más 2 largos. 2 anchos más 2 largos. El valor de ese perímetro era 100. Así que yo lo que hice fue, en este segundo miembro saqué un 2 de factor común, 2 que después se me ocurrió pasar al otro lado dividiendo, entonces me fui quedando 50 igual a más b, y entonces aquí acabo de descubrir una relación matemática entre las dos variables. Si tú despejás de esta relación la a o la b en función de la otra, y luego sustituís en tu función objetivo, conseguirías que la función objetivo quede en función de una sola letra. Fue así que yo decidí despejar b de esta relación, ¿tá? Fíjense que el a lo pasé al primer miembro, y con ese valor despejado me fui a la función objetivo, cambié el b por lo que acababa de despejar, y de ese modo obtuve una función de área que solo dependía en este caso de la letra A. Podrían, si quieren, hacer acá la distributiva y generar una ecuación cuadrática en A para el área, o si no, la pueden dejar así. Ustedes saben que ahora para determinar, digamos, dónde esta función se maximiza, van a tener que estudiar ceros y signos de su derivada primera. Así que en el siguiente paso voy a derivar. Si la dejo así, la voy a derivar como un producto. Por consiguiente es derivada del primero por el segundo más primero por derivada del segundo. La derivada de la A es la variable ahora, es como si fuera la X, la derivada de la A es 1. El paréntesis lo copia igual, el A se copia igual, y acá adentro la derivada de esto, que es una resta, la derivada del 50 es 0, y la derivada del menos A es menos 1. Quité los paréntesis curvos auxiliares y esta es la función derivada correspondiente. Bien, vamos a tomar esa expresión obtenida, la voy a igualar a 0 porque voy en busca de los ceros y signos de la derivada. En este caso da una sola raíz, 25. Coloco sobre un eje de abscisas, donde la variable es a, el valor de la única raíz obtenida. Como la expresión de la derivada es una función polinómica, recuerden que arrancan a la derecha con el signo del término de mayor grado, que es negativo, paso por una raíz, cambio. Y recordando que las zonas donde la derivada es positiva, la función de partida crece, y donde sea negativa decrece, visualizan que en el 25 habría un máximo. ¿Por qué tengo tachado del 0 a la izquierda? Bueno, recuérdense lo que estaría representando en este caso esa variable. A es el ancho del rectángulo. Por lo tanto, es una longitud. Una longitud negativa no tiene sentido. Por eso, del A a la izquierda aparece todo cancelado, porque esta región no pertenecería al dominio de la función. Acuérdense que cuando están en un problema de optimización, además de tener que atender al dominio matemático, como le llamo yo, al inherente a la forma de mi función matemática, también tengo que atender a lo que están, digamos, representando de alguna manera esas variables, ¿tá? Y buscar la coherencia o el sentido en los posibles valores que ellas tomen. Bien. Ahora, como yo lo que quería era las dimensiones del rectángulo, tú no solamente tenés que darme el valor del ancho, sino también el valor del largo. Una vez que determinás para qué valor de A se maximiza el área, entonces podés subir aquí, donde habías despejado el valor de B en función del A, sustituir el A por el valor que te dio, y en este caso el B también me daría 25. Entonces, más que ser un rectángulo, la figura tenía que ser un cuadrado para conseguir que su área se maximizara, respetando el perímetro de 100. Bien, ahora me voy al problema número 14. Ya acá no te copié la letra, entonces lo que voy a hacer es tomar mi repartido y voy a hacer lectura de lo que dice el problema 14.
El problema 14 se llama fabricación y decía, se debe construir una caja para caramelos de un pedazo de cartón que mide 8 por 12 pulgadas. 8 por 12 pulgadas. De cada esquina deben cortarse cuadrados del mismo tamaño. Y después los extremos y orillas se deben doblar para formar una caja rectangular. ¿Cuál debe ser el tamaño del cuadrado que debe recortarse de cada esquina para obtener el máximo volumen? Leí toda la letra, nunca me dijo que este era un problema de optimización, sin embargo descubrí una función, en este caso el volumen, a la cual voy a querer optimizar, en este caso particular, maximizar. Entonces, empecé identificando la función objetivo que es el volumen, lo decidí representar por V, y mi objetivo es hacerlo máximo. Bueno, vayamos entonces a nuestro pedazo de cartón, vamos a recortar entonces cuadrados del lado X de cada punta, vamos a plegar, es como que yo voy a doblar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, voy a levantar las solapas y voy a ir entonces formando esta caja que en principio no tiene tapa. ¿Cuáles son las dimensiones de esa caja? Bueno, a ver, por ejemplo, el largo. Si vos tenías un largo de 12 y quitas de cada punta X, lo que te está quedando aquí para el largo de la caja es 12 menos 2X. Del mismo modo, ¿qué profundidad tiene esa caja? Si vos tenías un total de 8 y sacás X de cada extremo, te queda esto que mide 8 menos 2X. Luego, la altura de la caja va a venir dada por el lado del cuadrado que quité, la altura de la solapa es esta, entonces la caja tiene una altura X. Bueno, ahora, siguiente paso, que me hice el croquis, vamos a conseguir una fórmula matemática para calcular ese volumen. El volumen de una caja de base rectangular es área de la base por altura. Entonces, el área de la base es el área de un rectángulo, así que es lado por lado, y la altura X. Acá lo que hice para reducir un poquito la expresión fue sacar de acá adentro un 2 de factor común, así que acá adentro te queda 6 menos X, un 2 también de acá adentro, y entonces acá te queda 4 menos X, luego junté 2 por 2, 4, X, y los dos paréntesis. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. También pueden, si quieren, desarrollar todo este cuenterío y van a llegar a un polinomio de tercer grado que va a representar el volumen de la caja. Ustedes eso lo eligen. La cuestión es que yo necesito estudiar ceros y signos de la derivada de esta función, así que voy a tener que derivar esto. Yo lo dejé así, no me puse a hacer todas las distributivas, ¿está? Entonces lo derivé como un producto. Pero recuerden que la fórmula que ustedes tienen para derivar un producto, en realidad es para derivar el producto de dos factores, un U por V. Y en principio esto, si quieren, está formado por 3 paquetes. Así que yo en realidad, para desmenuzarlo solo en 2, consideré a todo esto como el U y a todo esto como el V. Acá lo marqué. La derivada para un producto de dos factores es derivada del primero por el segundo más primero por derivada del segundo. La derivada de esto, que es un K por X, es simplemente K, copié lo de más igual, copié el 4X, y la derivada de esto, que sería un producto, es derivada del primero por el segundo más primero por derivada del segundo. Bueno, muy bien, esto lo fui copiando, y acá empecé a hacer esas derivadas parciales que me quedaron. La derivada de esto, que es una suma, derivada del 6, 0, derivada del menos X menos 1. El 4 menos X, el 6 menos X, y la derivada de esto también menos 1. Empecé a efectuar operaciones con cuidado. De acá saqué un 4 de factor común primero,
Después entonces fui desarrollando las distributivas y terminó dándome esta expresión para la derivada del volumen. A continuación, ustedes van a hacer ceros y signos de esa función, ¿tá? Como es un producto hankeliana, el 4 nunca se va a anular, así que acá las raíces estaban contenidas en esta función de segundo grado. Por supuesto que lo hice por Bhaskara, y acá tenemos, recuerden que hagan el intento de hacer todo esto sin calculadora, porque después en las pruebas que ustedes tengan para entrar a facultad no tienen calculadora. Entonces, esto de sacar un 4 de factor común, si no te avivás de sacarlo acá arriba, de repente de sacarlo después que hagas toda la distributiva, es importante porque me permite trabajar con una ecuación de segundo grado de coeficientes menos voluminosos. Y de repente ciertas cuentas pasar hasta hacerlas mental. ¿tá? Después acá te queda una raíz que si bien no da justa y lo vas a hacer con el algoritmo que estuvimos practicando, ¿tá? Si no hubieras sacado el 4 de factor común, acá tenías un número todavía mucho más grande. Y bueno, acá me dio estos dos valores aproximados de las raíces, que coloqué entonces sobre un eje de abscisas, coloqué las dos raíces, ahí se anula la derivada, y como la derivada era una expresión polinómica, corre la regla que dice que arrancás a la derecha con el signo del término de mayor grado, era positivo, ¿está? Positivo, paso por una raíz de multiplicidad impar, cambio, paso por una raíz de multiplicidad impar, vuelvo a cambiar. ¿Por qué está anulado del 0 a la izquierda? Porque otra vez, si pienso en lo que representa X, más que X acá eran A, ¿tá? Yo, por ahí es la costumbre, a ver, no, este era el del X, está bien, la A era el del otro problema. Una X, que en definitiva era la longitud de ese lado del cuadrado que ibas a cortar, una longitud negativa no tiene sentido, y entonces por eso está cancelado del 0 para la izquierda. Y entonces genero un máximo y un mínimo. Yo quería maximizar el volumen, en realidad te vas a quedar con este valor. Y entonces, para obtener el máximo volumen, vas a tener que cortar un cuadrado de aproximadamente 1,6 pulgadas. Eso era lo único que te pedían. ¿Cuál debía ser el tamaño del cuadrado? Bien. Sigo. Me voy al problema 15. Es el último que voy a hacer, entonces, de este repartido. Después acuérdense que tienen para completar todos los que faltaron y el otro tomo 2 de problemas de optimización. El problema dice así, costos de construcción. Se construye una barda para delimitar un área rectangular de 800 pies cuadrados. 3 lados de la barda se deben construir de un material que cuesta $2 por pie. El material para el cuarto lado cuesta $6 por pie. Calcule las dimensiones del rectángulo que tenga la barda más económica. La barda es como si fuera la cerca. Entonces, ustedes quieren cercar, perimetrar, si quieren llamarle así, un terreno rectangular. ¿Tá? Si es un rectángulo, tiene lados opuestos iguales. Bien, ahora, partamos de la base que acá hay una función objetivo, que es el costo, que yo quiero minimizar. Pero hay todavía un razonamiento previo para hacer. Si yo quiero el mínimo costo y tengo que el costo de los materiales es variable, para que sea la barda de menor costo, partamos de la base de pique que el lado más caro, el que voy a construir con el material más caro, tiene que ser un ancho. Porque si coloco ese material caro en un largo, obviamente va a ser más caro todavía. Así que si quiero la barda más económica, voy a tomar que el lado más caro es el menos largo. O sea que es o este en el dibujo. Yo te lo marqué con color, no se nota mucho, pero acá está pintado de violeta, y decidí que el lado AD, que tiene que ser un lado corto, hago hincapié en esto porque después va a haber una restricción debido a ello,
El lado corto, por ejemplo, AD, es el que voy a construir con el material que me cobran a razón de $6 por pie, por unidad de longitud. Y voy a tomar que estos otros 3 lados son los que construyo a razón de $2 por pie. ¿Está? Para empezar eso, para asegurarme que la barda sea más económica. Porque si yo dejo a libre albedrío y por ahí la barda con los $6 por pie es una de un largo, ya va a ser más caro que si el material caro lo utilizo en el lado corto. Bien. Volvamos entonces a nuestra función objetivo, porque entonces tengo que encontrar una fórmula matemática para esa función. En principio, la función objetivo-costo va a depender de 2 variables, el largo y el ancho. Entonces, el costo total de la cerca va a ser el costo del lado AB, más el lado BC, más el lado CD, más el lado AD. El costo de AB es lo que te cuesta un pie, que son $2, por la longitud de ese lado AB. El costo de BC es lo que me cobran por pie multiplicado por la cantidad de pie que tiene ese lado, de longitud que tenga ese lado. Luego el lado CD lo voy a pagar a razón de $2 por pie, así que 2 por el largo de ese lado te da el costo de ese lado, y por último el lado AD, que era el más caro, me lo cobraban a razón de 6, así que 6 por la longitud de ese lado te dará el costo de AD. Cuando sumo, agrupo términos semejantes, esta es la función objetivo que consigo. Pero es una función objetivo que consta de las 2 variables. Entonces, en principio, voy a tener que pensar en transformar esa expresión para que quede escrita en función de una sola variable, porque para optimizarla, sé que voy a tener que estudiar ceros y signos de su derivada. Y yo no sé derivar, por ahora, una función que tenga más de una variable. Así que debo pensar en transformarla. ¿Cómo? Para deshacerme de una de esas variables, pensemos en qué otro dato aportó la letra que aún no utilicé. Y el dato que te aportó que no usaste fue el de la superficie de este terreno a vallar. Si el área de este terreno son 800 pies cuadrados, pensemos que el área de un rectángulo se calcula siendo X por Y. Como el área querés que sea 800, entonces acá encontrás una relación matemática entre las 2 variables, voy a despejar una en función de la otra, se me antojó despejar el Y, y si yo vuelvo a la función objetivo y cambio el Y por este despeje que hice, voy a conseguir una función costo que ahora pase a depender de una sola de las variables. Siguiente paso, voy a determinar su derivada, la voy a derivar como un cociente, entonces voy a hacer derivada del primero por el segundo, menos primero derivada del segundo, segundo al cuadrado. La derivada de esto que está acá, que es una suma, es derivada del primero, que sería 8x, más la derivada del segundo, que como es una constante vale 0, luego copié la x, esto lo copié como está, y la derivada de la x, que es 1. Abajo te quedaba entonces al cuadrado. Bien, operé en el numerador y reduje. Se me ocurrió por ahí sacar un 4 de factor común acá arriba, lo saco de acá, queda el x2, lo sacas de acá, queda un 1600. Y a esto le voy a hacer ceros y signos. Ceros y signos del numerador, del denominador, del cociente. Cuidado que en el denominador tenés 0 raíz doble. Y, bueno, zonas donde la derivada es negativa, la función de partida decrece, donde sea positiva crece. Acá había un mínimo y aparece de entrada tachado del 0 a tu izquierda porque un valor de x, que es una dimensión de un lado del terreno, no tiene sentido. Hasta acá, aparentemente, entonces una x de 40 sería lo que estoy buscando. Pero había una restricción que teníamos que, digamos, atender si realmente quería asegurarme de que la valla fuera la más económica posible.
Y esa restricción que yo puse de entrada cuando empecé mi razonamiento es que I debía ser realmente el lado más corto, o sea que tenía que corresponder a un ancho y no a un largo. Entonces yo tengo que poner acá la restricción, o la puse de entrada, para tener la barda más económica, de que I tenía que ser menor que X. Pero si la I tiene que ser menor que X, tu I habías despejado que se podía reemplazar por esto que está acá. Así que acá tienen que resolver una inecuación. ¿Se acuerdan que el primer paso para resolver una inecuación es dejar un cero a un lado? ¿De qué lado dejan el cero? Del que ustedes quieran, pero por un problema de costumbre o de hábito, solemos dejar el cero a nuestra derecha y pasamos todo para el primer miembro. Yo pasaría acá la X hacia el primer miembro, luego reduje la expresión a un solo término y estudié ceros y signos del numerador, denominador y luego cociente. Y aquí me tenía que quedar con los menores que 0, por lo tanto me quedaba del 28,3 a la derecha, y toda esta parte estaba perdida porque, como esto seguía representando es el eje de las X, la longitud del terreno, ya habíamos visto que por una coherencia de lo que representa entonces la variable, del 0 a la izquierda estaba descartado. Así que, ojo, porque para que realmente este valor sea con el que minimizo el costo, va a tener que también cumplir con que caiga dentro de lo aceptado frente a esta restricción. Entonces, para que el I fuera realmente más corto que el X, yo en realidad tengo que tener valores de X que estén del 28,3 a la derecha. O sea, está por acá. O sea, lo que hice fue, para no rayar todo acá mismo, lo saqué de nuevo para aquí, y entonces el 28,3 aparece por acá. Del 28,3 a la derecha, en realidad, son los valores de X que te aseguran que Y realmente sea un ancho, ¿tá?, menor que el largo. Y entonces, ahí sí, en esa zona que cumplía con tu restricción original, cae justo la X de 40, que a su vez minimiza el costo. Entonces la respuesta va a ser que para minimizar el costo, el X, digamos, el largo del terreno será 40. Y como me piden en realidad las dimensiones, me faltó ahí, porque me quedaba, no me entraba ahí, tenía que dar vuelta una hoja por un cálculo, el I sería 800 dividido 40, lo cual te da 20. Entonces, las dimensiones del terreno, para que el costo del vallado sea mínimo, son X40 y 20. Y esa sería tu respuesta.